Muy buenas noches, estimados hermanos y amigos. Vamos a comenzar esta transmisión en vivo para la Iglesia del Buen Samaritano y también para aquellos amigos que puedan acompañarnos. Estamos preparando todo lo que tiene que ver con el sonido y ver cómo se ve, cómo se escucha, ¿ya? Bueno, como iglesia hemos tenido que cambiar nuestra forma o nuestra manera de poder reunirnos debido a la contingencia. Así que vamos a seguir esperando para que puedan añadirse algunos hermanos más. Y bueno, también a aquellos amigos o hermanos de otras denominaciones que también hoy nos puedan acompañar. Bueno, como Iglesia del Buen Samaritano hemos tomado la determinación de poder hacer una reflexión, ¿verdad? En los días que teníamos cultos o servicios. El día de ayer el pastor Pablo Pichilén estuvo acompañándonos a través de una hermosa reflexión de la palabra del Señor. Y bueno, en esta hora también lo voy a hacer yo, un poquito más tarde, 9 de la noche, ya que como región hubo también una transmisión en vivo, ¿verdad?, de una hermana que es matrona, para poder orientar y ayudar a aquellas mujeres, ¿no es cierto?, y hermanas embarazadas, ya con respecto a todo lo que estamos viviendo con el coronavirus. Así que damos la bienvenida a todos aquellos que se van agregando en este momento a esta transmisión. Bueno, me presento para aquellos que no me conocen, soy el pastor Marcelo Díaz de la Iglesia de Dios el Buen Samaritano. Bueno, esta transmisión, ¿verdad? Y esta plática y esta reflexión bíblica tiene que ver, ¿no es cierto?, con lo que estamos viviendo en el día de hoy y es enfocada, ¿no es cierto?, para la iglesia, primero el Buen Samaritano, pero también abierta para todos nuestros hermanos y amigos que nos escuchan. Sabemos que al hacerlo a través de Facebook Live, ¿verdad? Hay otros amigos que están ahí que son amigos de amigos o amigos nuestros también, ¿verdad?, que quizás no son cristianos, pero también es muy pertinente lo que hoy podemos compartir. Así que yo les animo, ¿verdad?, a que pueda buscar su Biblia en este momento para que podamos estar compartiendo una palabra del Señor. Damos la bienvenida a cada uno de nuestros hermanos que ya se han ido sintonizando, que han ido añadiéndose a esta transmisión. Y quisiera, antes que todo, ¿no es cierto?, que podamos elevar al Señor una oración. Vamos a dar un minuto más para que, a ver si hay algunas otras personas que añaden a esto. Vamos a tratar de que esta predicación sea también un poco interactiva. Bueno, cuando yo predico en la iglesia siempre le hago preguntas a los hermanos, los cuales nos responden allí, ¿no es cierto?, y vamos construyendo el sermón y el mensaje juntos. Así que también en esta hora vamos a tratar de hacer esa misma dinámica y como usted tiene la posibilidad de comentar y yo puedo ver sus comentarios, si yo hago alguna pregunta, me gustaría que usted pudiera contestarla allí, ¿verdad? Y debido a eso, ¿no es cierto?, poder construir una prédica o un sermón. Así que en esta hora sé que hay algunos amigos que nos están viendo de otras regiones también y esperamos con la ayuda del Señor, ¿verdad?, que esta sea una palabra que pueda bendecir su vida. Así que ya estamos a 2 minutos de comenzar ya, así que vamos a orar. Yo quisiera que usted primero buscara en su Biblia, en el Salmo 91. Creo que el Salmo 91 muchos lo conocen y muchos también, ¿no es cierto?, lo abren, ¿verdad?, y lo dejan abierto allí, esperando que Dios pueda guardarles en su vida. Creo que hoy, más que nunca, ¿no es cierto?, con lo que estamos viendo, con esta pandemia mundial, ¿no es cierto?, que tiene que ver con el coronavirus, necesitamos también que Dios hoy nos pueda hablar. Así que yo le invito a que podamos orar y usted, ¿no es cierto?, también tenga su Biblia allí a mano para que podamos compartir una pequeña reflexión de la palabra del Señor. Padre, en esta noche te damos muchas gracias, Dios, porque tú has sido bueno con cada uno de nosotros. Sabemos que son tiempos complejos, son tiempos difíciles, Señor, donde como iglesia también hemos tenido que tomar algunas decisiones importantes, como esta, Señor, de poder estar compartiendo junto a nuestros hermanos a través de las redes sociales, ya que hemos querido obedecer, Señor, a todas las ordenanzas que el gobierno
que el Ministerio de Salud nos ha pedido. Y por eso, Señor, en esta hora también oramos y bendecimos a todos aquellos que en esta tarde, en esta noche ya nos escuchan, Señor, y nos ven a través del Face, Dios mío, y queremos que tú puedas traer una palabra que pueda bendecirles, que pueda animarles y que pueda sustentarles. Señor, bendecimos a cada una de las iglesias, de los hermanos, de los amigos, de la familia que están viendo en este mismo momento. Pedimos que tú les puedas abrazar, que tú les puedas animar, que tú les puedas fortalecer, Señor amado. Y en estos tiempos, Señor, donde debemos estar en nuestros hogares, quizás, Señor, sin poder salir de ellos, Señor, que también tú puedas ser el centro de nuestra vida y de nuestro hogar. Gracias, Señor, por todos aquellos que estarán y escucharán tu palabra. Pedimos, Señor, que tú puedas ministrarnos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, estimado, yo le había pedido, ¿no es cierto?, antes de orar, que usted pudiera abrir su Biblia en el Salmo 91. Es un salmo que todos conocemos, ya es un salmo que no tiene autor. Ya el Salmo 91 no tiene autor. Algunos dicen, porque hay algunos versículos que son muy parecidos al Salmo 90, que pudo haber sido Moisés. Y hay otros que dicen que, ¿verdad?, hay otras frases que se parecen mucho a otros salmos que fueron escritos por David, que pudo haber sido David, pero en realidad no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que es palabra de Dios y que tiene hoy, ¿no es cierto?, mucha relevancia para lo que nosotros estamos viviendo como país, como nación, ¿verdad? Y que estamos en este momento, ¿verdad?, viviendo. Así que dice así, Salmo 91, solo vamos a leer el verso 1 y el verso 2. Dice así la palabra del Señor. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Bueno, yo busqué en otras versiones y la versión, bueno, Nueva Traducción Viviente dice, los que viven al amparo del Altísimo encontrarán descanso a la sombra del Todopoderoso. Y Palabra de Dios para Todos dice, el que habita a la sombra del Altísimo se acoge a la protección del Todopoderoso. Qué bueno es que nosotros podamos estar protegidos y guardados por un Dios tan maravilloso y tan glorioso que tiene todo el poder y que tiene el control de todas las cosas en sus manos. Hoy, ¿verdad?, cuando estamos viviendo esta contingencia mundial, porque tenemos una pandemia, ¿verdad?, que ha afectado a todo el mundo. Al principio, cuando comenzó hace unos meses atrás, mirábamos, ¿verdad?, hacia China pensando que quizás nunca iba a llegar a nuestra casa o que nunca iba a llegar a nuestro país, a nuestra nación. Hoy el gobierno está allí, ¿no es cierto?, viendo si cierran las ciudades o no. Ya las fronteras fueron cerradas en Argentina, las ciudades están cerradas y hemos visto cómo esta pandemia, ¿no es cierto?, no ha dejado a nadie, ¿verdad?, indiferente. Por eso usted hoy está en su casa, ¿verdad? Usted, mamita, papito, ¿verdad?, tiene que estar allí, se suspendieron las clases, pero en esta hora yo quiero animarles. La palabra del Señor, ¿verdad?, decía esto, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Bueno, yo al principio le comentaba que algunos decían que este podía ser un salmo de Moisés, un salmo de David, pero el Salmo 90, ¿no es cierto?, habla de la muerte, ya habla de cuán poco o cuán pequeño es el hombre comparado con la eternidad. Cuán poco dura la vida del ser humano, 70, 80, 90 o 100 años comparado con una eternidad. Pero el Salmo 91 trae esperanza porque es el Salmo de la vida. Es el Salmo que nos habla, ¿verdad?, de que si estamos bajo la protección de Dios, si estamos bajo su sombra, bajo sus alas, Él nos guarda, Él nos protege, Él nos cuida. Pero yo quisiera en esta hora, y lo hicimos hace un tiempo atrás con la iglesia en la cual yo estoy, el Buen Samaritano, y vi algunos personajes en la Escritura, ¿verdad?, y algunos de ellos los vamos a volver a nombrar, pero hoy me voy a tener en uno que no vimos ahí en el servicio, que la palabra, ¿verdad?, señalaba y decía, Dios estaba con David, Dios estaba con Salomón, Dios estaba con José, Dios estaba... Pero ¿por qué Dios estaba con ellos? ¿Por qué Dios estaba con David? Obviamente, como dice aquí la palabra, porque él habitó al abrigo del Altísimo, porque él estaba bajo, ¿no es cierto?, la sombra de este Dios omnipotente, que significa que él tiene todo poder, toda autoridad.
Entonces, junto a mis hermanos, yo les pedí a ellos que me dijeran qué características tenía David. Porque mire, Primera de Crónicas 11:9 dice, y David iba adelantando y creciendo, y Jehová de los ejércitos estaba con él. ¿Por qué Jehová de los ejércitos estaba con David? Entonces, si usted está mirando allí y cree, ¿no es cierto?, que hay una cualidad o una característica que usted dice, no, por esto Dios estaba con David, yo quisiera que usted lo pudiera poner allí en sus comentarios. Bueno, en ese momento, en la iglesia, algunos hermanos dijeron su intimidad, ¿ya? Porque muchos de los salmos, ¿verdad?, fueron escritos por el rey David, ¿ya? O este pastor de ovejas, ¿verdad?, que escribió, Jehová es mi pastor, nada me faltará, en lugares de delicados pastos me haré descansar. Esto habla de intimidad. Entonces, si usted quiere estar bajo la sombra de Dios, si usted quiere estar bajo el alero, la protección de Dios, hay una característica que usted tiene que tener y que la tenía David, que era la intimidad. El estar en la presencia del Señor, el apartar tiempo para el Señor. Mire, hoy cuando nosotros debemos estar en nuestros hogares, podemos estar en Netflix, podemos estar en Facebook, podemos estar en Instagram y quizás tampoco vamos a tener tiempo para Dios. Cuando estábamos trabajando, cuando teníamos que salir, decíamos, no, que tenemos esta actividad, esta otra, pero ahora tenemos mucho tiempo y tiempo que debiéramos pasar en la presencia del Señor. Entonces yo quisiera animarle, ¿verdad?, que así como David estuvo en la presencia del Señor, usted también pudiera estar allí. Otra característica que David tenía, aparte de la intimidad, era la sinceridad. Porque recuerde que David era un hombre como usted y como yo, que tenía debilidades como usted y como yo. Y usted bien sabe que David cometió pecados, cometió faltas, pero cuando él cometió y cuando él falló, tuvo la sinceridad de decirle a Dios, contra ti, solo he pecado. Y creo que hoy también esa es una característica que nosotros necesitamos, hermanos. Hoy vivimos en un mundo de apariencias. Hoy mismo, cuando vemos en el Face, vemos familias felices, vemos gente que habla muy lindo, pero a veces la familia está en crisis. A veces mostramos lo que no somos. Y lo que Dios quiere ver de nosotros es nuestra sinceridad. Y es lo que nos pasaba cuando íbamos también al templo, a la casa de Dios. Llegábamos allí quizás con una sonrisa y a veces por dentro estábamos destruidos. David tenía una característica especial, intimidad, pasaba tiempo con Dios. Segunda, sinceridad. Ya es algo que hoy necesitamos, ser sinceros, mirarnos a los ojos. Bueno, hoy no podemos acercarnos a alguien a más de 1,5 metros, ¿verdad? Pero cuando esto pare, ¿no es cierto?, que podamos tener la sinceridad de vernos y mirarnos a la cara y decirnos que nos amamos, que nos estimamos, que nos necesitamos. Hoy, cuando, ¿no es cierto?, nos han distanciado socialmente, ¿cuánto falta un abrazo? ¿Cuánto falta, ¿no es cierto?, un apretón de mano? ¿Cuánto falta el ósculo santo, un beso, ¿verdad?, en la mejilla? Pero necesitamos ser sinceros, que hay un amor profundo, sincero. También se dice que David tenía un corazón conforme al corazón de Dios. ¿Ya? Ahora, ¿qué significa tener un corazón conforme al de Dios? David no era perfecto, pero sí David reconocía sus errores. Sí, David tenía la humildad de decir, me equivoqué. Creo que hoy, ¿no es cierto?, si hay algo que nos falta es eso. ¿Cuánto nos cuesta pedir perdón? ¿Cuánto nos cuesta decir, me equivoqué, he fallado? Decirle a nuestra esposa que nos hemos equivocado, decirle a nuestro hijo que hemos fallado, decirle a nuestro padre, me equivoqué. Y bueno, y cuánto más a Dios, que hemos estado lejos de Él, que nos hemos apartado de Él. Bueno, esas son algunas, y hay otras características más de David. También vimos a otro personaje, y este otro personaje era Salomón. Recuerde, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Salomón, en 2 de Crónicas, capítulo 1, dice, Salomón, hijo de David, fue afirmado en su reino, y Jehová su Dios estaba con él, y lo engrandeció en sobremanera. Otra vez, la misma frase, Dios estaba con él. Oh, qué tremendo, hermano, que Dios pueda estar en tu vida, que Dios pueda estar en tu familia, que Dios pueda estar en tu casa. Vimos algunas características de David, intimidad, teníamos allí sinceridad, teníamos, ¿verdad?, allí un corazón conforme al de Dios. Y ahora, ¿qué características crees tú que tenía Salomón para que Dios estuviera con él? Bueno, tomó buenas decisiones Salomón. Usted puede recordar el relato bíblico, y para aquellos amigos que están escuchando y quizás no han leído la Escritura, se señala que Dios se le apareció a Salomón, ¿verdad?, y le dijo que le pidiera lo que él quisiera. ¿Y sabe lo que pidió Salomón? Salomón pidió
sabiduría. Porque le dijo, Señor, este pueblo es muy grande, yo no sé qué hacer con este pueblo, por favor, dame sabiduría. Y Dios le dijo, bien, Salomón, porque pudiste haber pedido poder, pudiste haber pedido riqueza, pudiste haber pedido la muerte de tus enemigos, pero pediste sabiduría. Y por eso yo te voy a dar no solamente sabiduría, sino que también riquezas y poder. Entonces, hermanos, amigos que nos escuchan, para que estemos bajo a la sombra de Dios, bajo el abrigo del Altísimo, necesitamos tomar buenas decisiones. Cada día usted y yo estamos enfrentándonos a decisiones. Hoy usted tiene la decisión de poder acatar lo que dice la autoridad o no. Ayer usted tomó la decisión de levantarse y qué camisa, de qué color ponerse. Son decisiones, algunas intrascendentes, pero hay otras decisiones que son muy importantes, decisiones importantes como Josué cuando dice, yo y mi casa serviremos a Jehová. Decisiones importantes como qué es lo más relevante en nuestra vida, qué es lo más importante. Y creo que esto tiene mucha razón hoy, hermanos. Hoy, cuando estamos en nuestras casas y cuando miramos a nuestro alrededor, ¿verdad? Nuestras ciudades vacías, wow, qué tremendo, qué triste, qué doloroso, ¿verdad? Es saber que tener una buena casa no nos sirve de nada, que tener un buen auto no te sirve de nada, que haber tenido un buen trabajo no sirve de nada. ¿Sabe? Lo único que nos sirve es que Dios esté con nosotros, que Dios esté en nuestra casa, que Dios esté en nuestra familia. Y ojo, que Dios esté en nuestra familia no significa que no van a haber enfermedades, no significa que todo nos va a ir bien. Pero la diferencia es que Dios prometió estar siempre con cada uno de nosotros. Entonces yo quiero animarle para que también usted, como Salomón, pueda ser sabio. Y mire, la Escritura dice que si hay alguien que tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. ¡Wow! Podemos pedirle sabiduría a Dios. Quizás a usted se le ha complicado ser padre, a usted se le ha complicado ser esposo, a usted se le ha complicado ser esposa, hijo, hija. Bueno, pídale a Dios sabiduría y Dios se la va a dar. Tenemos segundo personaje que estaba bajo la sombra de Dios, o Dios estaba con él, David, Salomón. Pero donde yo me quiero detener, porque nosotros ahí también estuvimos viendo la vida de José. José en el libro de Hechos 7 dice, los patriarcas movidos por envidia vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él. ¿Qué característica tenía José para que Dios estuviera con él? ¿Ya? Bueno, una de las características más importantes, creo yo, es la integridad que él tuvo, ¿verdad? ¿Se acuerda que él fue vendido por sus hermanos? Bueno, ahí tuvo también mucho amor. Él perdonó a sus hermanos, nunca le sacó en cara lo que hicieron sus hermanos, pero cuando él fue comprado, ¿no es cierto?, por Potifar y lo puso sobre toda su casa, dice que la esposa de Potifar, ¿verdad?, lo vio con otros ojos y intentó, ¿no es cierto?, seducirlo y él huyó de la tentación, él corrió, ¿verdad? Él prefirió escapar, ¿verdad? Y dijo algo muy importante, ¿verdad?, que él no quería fallarle a su jefe y tampoco a Dios. Hermanos, hoy nosotros necesitamos de esa integridad. ¿Qué hacemos cuando nadie nos ve? ¿Qué hacemos? ¿Cómo vivimos? ¿Cómo actuamos? ¿Verdad? En nuestra vida cotidiana. Bueno, hoy nuestra vida quizás está dentro de nuestra casa, pero cuando estamos en el trabajo, cuando estábamos en la universidad, cuando estábamos en las calles, ¿sabe si hay algo que le ha dañado hoy al Evangelio? Es que el cristianismo no lo hemos vivido como buenos cristianos, sino que hemos aparentado muchas veces lo que no somos. Bueno, una característica de José era esta integridad que él tenía, ¿verdad? También la capacidad de liderazgo. Recuerde que después cuando él, ¿verdad?, tiene interpreta este sueño, ¿no es cierto?, de Faraón, dice que Faraón lo pone sobre todo. Y hermanos, hoy necesitamos líderes, necesitamos gente que tome buenas decisiones, gente que sea sabia, gente que sea íntegra, gente que ame a Dios, pero también que tenga un liderazgo. Hoy se cuestionan nuestras autoridades por falta de liderazgo, porque no tienen una palabra o porque quizás no han tomado las decisiones correctas. Bueno, ellos tendrán que dar cuenta delante del Señor, pero nosotros también necesitamos ser líderes. Hermano, usted que es esposo, usted que es padre, ¿sabía usted que usted es sacerdote de su casa? Y hoy, ¿verdad?, que ya no podemos ir al templo, que no podemos llevar a nuestros niños a la escuela dominical. Quiero decirle algo, la iglesia nació en las casas. ¿Y sabe quién era el sacerdote? No era el pastor, el sacerdote de la casa era el padre de familia. Y cuando vemos nuestras iglesias que tienen 60, 70% de mujeres,
Algo le pasó al liderazgo, algo le pasó al hombre, algo dejó de hacer el hombre. El hombre fue llamado por Dios para ser cabeza de la casa, de la familia. Y por eso en esta hora también yo le hablo a usted, papito, a usted, esposo. Tú eres el responsable espiritual de tu casa. ¿Por qué tu esposa tiene que animarte? ¿Por qué tu esposa tiene que llevarte a la iglesia? Yo quisiera en esta hora que tú también pudieras ser como José, un líder, un hombre íntegro, ¿verdad? Que pudo guardarse en un tiempo difícil y complicado. Pero la persona con la cual yo quería en realidad dedicar más tiempo, hay muchos más que si usted busca, y le voy a dar esa tarea, yo siempre le doy tarea a mis hermanos en la iglesia y cuando doy una predicación, es que busque todos los versículos en el Antiguo Testamento o en el Nuevo Testamento que digan, y Dios estaba con él, ¿ya? Y este personaje, el cuarto personaje, hay muchos más, es Asa. Y usted dirá, ¿quién es Asa? Bueno, Asa fue un rey de Israel, ¿ya? La palabra o el nombre Asa significa médico y significa cura. Usted sabe que en el Antiguo Testamento, cuando a alguien se le ponía un nombre, ¿verdad? No era por casualidad. El nombre en realidad mostraba el carácter de la persona. Por eso Jacob significaba, ¿no es cierto?, usurpador, engañador, y siempre vivió usurpando, robando, ¿no es cierto?, ingeniándosela hasta que Dios le cambia el nombre y le pone Israel. ¿Ya? Entonces, acá Asa significa médico, cura. Y qué tremendo, porque Israel estaba en un tiempo de oscuridad, de tinieblas. Sus padres, los reyes anteriores, en realidad habían incluso cerrado el templo, incluso habían destruido el altar del Señor. ¿Y sabe lo que hizo Asa? Que fue el tercer rey de Judá, ya reinó 40 años en la casa del Señor. Pero mire, los primeros 10 años de él hizo algo tremendo. ¿Sabe lo que él hizo? Él restauró el altar. Ya él restauró el altar. ¿Qué significa eso? Que él volvió al pueblo a Dios. Y sabe, para estar bajo la sombra, bajo el refugio protector de las alas del Señor, nosotros necesitamos restaurar nuestro altar, nuestra casa, nuestra familia, nuestra búsqueda, nuestra intimidad con el Señor. Entonces, este hombre, este rey, la Biblia, ¿verdad?, señala que Dios estaba con él. Allí en segunda de Crónicas 15:9, señala que Dios estaba con este hombre Asa. Dice, después reunió a toda Judá y Benjamín, y con ellos los forasteros de Efraín, de Manases, de Simeón, porque muchos de Israel se habían pasado a él, viendo que Jehová, su Dios, estaba con él. ¿Sabe lo que hizo este hombre? Primero buscó a Dios. Y sabe, hoy es tiempo de buscar a Dios. Es tiempo de volvernos a Dios. Hoy cuando vemos, amigos, hermanos, que aquellos hombres ricos, hombres profesionales que le habían dado la espalda a Dios, hoy con esta pandemia no hayan que hacer. Doctores que lloran al verse impotentes ante no poder hacer nada con aquellas personas que están falleciendo y que están muriendo. Por eso, estimado hermano, estimado amigo, yo quisiera que usted buscara al Señor. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que Él está cercano. ¿Cuándo usted pensó que esto iba a pasar? Cuando el año pasado comenzaron, ¿no es cierto?, todos estos desmanes y toda esta explosión social, ¿verdad?, que hizo que también las clases se tuvieran que detener, muchos no pudieran llegar a su trabajo. ¿Cuándo pensamos que iba a venir una pandemia, ¿verdad?, una epidemia que nos iba a tener en nuestra casa, que se iban a suspender las clases, que probablemente este semestre ya no van a haber clases y que incluso muchos van a tener que quedarse en casa y sin salir de sus cuatro paredes? Debemos buscar al Señor, porque ya estamos en los últimos tiempos y necesitamos que Dios pueda obrar en nuestro corazón, en nuestra vida. Mire, yo no le estoy hablando de religión, yo no le estoy hablando de ser evangélico o de ser católico, yo le estoy hablando de Jesús. Él es el que puede cambiar nuestra vida. Usted puede leer la Escritura, usted puede leer la palabra y puede buscar a Dios allí, usted puede orar, hablar con Dios. Dios le va a escuchar, pero usted necesita estar y buscarle a Él. Y no solamente eso, sino que este hombre, este rey, no solo buscó a Dios, sino que también restauró el altar, ese altar que no se hacía. ¿Cuánto tiempo que en tu casa no se ora? ¿Cuánto tiempo que en tu casa no se lee la Biblia? ¿Cuánto tiempo que tú no oras? ¿Cuánto tiempo que tú no buscas a Dios? Y sabes, yo sé que en algún momento de tu vida, a pesar de que hoy no estés yendo a ninguna iglesia,
Tú tuviste un encuentro con el Señor, tú escuchaste a Dios, Dios te salió al camino y sabes, hoy si estás viendo este video es porque Dios te está llamando, es porque Dios quiere que tú puedas restaurar nuevamente tu comunión con Él. No importa lo que hayas hecho, no hay pecado tan grande que el Señor no pueda perdonar, pero necesitamos volvernos a Dios, necesitamos buscar a Dios y restaurar nuestro altar, nuestra comunión. Se recuerda allí en Génesis, cuando el hombre falló, cuando el hombre pecó, dice que él se escondió y se tapó con, ¿verdad?, hojas allí de higuera. Y cuando Dios lo buscó, le dice, ¿dónde estás tú? Y él le dice, bueno, estoy escondido porque tuve miedo, ¿verdad? El pecado nos separa de Dios, el pecado nos avergüenza, el pecado no nos deja acercarnos a Dios, pero qué bueno es que Dios nos busca y a través de Jesucristo usted puede ser perdonado, usted puede ser limpiado, usted puede ser amado. Y quisiera ir concluyendo ya esta reflexión, ¿verdad? El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Usted quiere estar bajo la protección de Dios? Yo creo que todos queremos la protección de Dios, pero necesitamos tener comunión con Él, y necesitamos ser íntegros, necesitamos, ¿verdad?, buscarle, restaurar el altar, necesitamos ser, ¿verdad?, hombres humildes, que seamos sinceros y que reconozcamos que le hemos fallado, que nos hemos equivocado. Pero también es importante, ¿verdad?, que podamos ir a Dios tal como somos. Yo he escuchado a muchos que dicen, cuando deje de fumar, cuando deje de mentir, cuando deje de tomar, no, tú no puedes cambiar, yo no puedo cambiar. Es Dios el que puede hacer el cambio en nuestra vida. Por eso en esta hora yo quisiera animarte a que puedas buscar a Dios. Y mire, me sorprendió esto que escribió un pastor hoy, un pastor en estos días en Italia, un pastor evangélico. Usted sabe lo que está pasando en Italia. Hoy Italia, ¿no es cierto?, ha roto todos sus récords, ya van muchos miles de muertos. Hoy creo que murieron más de 700 en un solo día de personas. Y este pastor evangélico que está allá en Italia decía que el coronavirus les había enseñado varias cosas. Y me pareció muy interesante y quisiera leerle solo alguna de ellas. Número uno, ellos aprendieron en Italia, una superpotencia económica, ¿verdad?, donde hablamos de verdad de un país del primer mundo, con la mejor tecnología, con los mejores científicos, ¿verdad? Ellos aprendieron, y creo que es una gran verdad, que somos frágiles. Esta pandemia nos ha demostrado que podemos caer ante un virus que ni siquiera lo podemos ver, tan pequeño que ni siquiera alcanza a tener un núcleo, ni una célula. Tan pequeño es el virus, pero y tan poderoso a la vez, que pudo, ¿verdad?, hacer que todo un mundo esté bajo cuatro paredes. Somos frágiles. ¿Sabe por qué? Porque Dios es el único que es fuerte y poderoso. Hoy nos damos cuenta de nuestra fragilidad. Hoy nuestro orgullo, nuestra arrogancia, aquellos que eran dueños de transnacionales, ¿verdad?, presidentes, ejércitos, tiemblan porque se dan cuenta que no pueden hacer nada contra este virus. Todavía no hay una cura para este virus. Número uno, somos frágiles. Número dos, ellos entendieron, y también nosotros debemos entender, que somos todos iguales. El virus no hace acepción de personas. El virus no dice, este es rico, no lo puedo tocar, o este es pobre, sí lo puedo tocar. No, a cualquiera le puede tocar, a cualquiera le puede llegar. Y la Biblia también dice que todos somos importantes y que todos somos iguales y que Cristo vino a morir por todo el mundo. No por los buenos que están en la iglesia, por todos. Ya por todos, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Qué tremendo. Número uno, somos frágiles. Wow, qué frágil es la vida, ¿verdad? Ante una pandemia estamos débiles. Dos, somos iguales, ¿verdad? No podemos agrandarnos, ¿verdad?, y mirar al vecino con desdén, ¿verdad?, con desdén, perdón, ¿verdad?, mirarlo debajo del hombro. Todos somos importantes para Dios. Usted es importante para Dios. Mire, tan importante es que Él dio su vida en la cruz del Calvario para que usted pueda ser salvo. Número tres, algo que nos enseñó este virus tan pequeño pero tan poderoso, es que perdimos el control. Estábamos acostumbrados a tener el control, ¿verdad? Presidentes que tenían el control, esposos que tenían el control de la televisión. Hoy nos damos cuenta que no tenemos el control.
¿Por qué? Porque el orgullo hace que usted controle a otros, domine a otros. Pero sabe, el único que tiene el control de todas las cosas es Dios. Y debemos estar bajo su protección y bajo su cuidado. Otra cosa que nos enseñó este virus, mire, todas las cosas nos ayudan a bien, dice la Escritura. El dolor que compartimos. O dígame que usted no ha sentido dolor al ver cómo está muriendo tanta gente en otros lugares y que eso puede llegar también a nuestro país. El dolor, ¿verdad?, de sentir que nuestros semejantes, que nuestros prójimos se están muriendo, se están acabando, se están muriendo y que los doctores, con toda su tecnología, muchas veces tienen que decidir poder salvar al que está menos grave porque los otros ya no tienen salida. Amarás al Señor tu Dios y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Otra cosa que habla este pastor de que aprendieron en Italia por este virus es el temor, el miedo, la pérdida de fe. Qué bueno es este salmo, porque este salmo dice, ¿no es cierto?, que quedarán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, que no habrá saeta o flecha que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, más a ti no llegará. Pero tenemos que estar bajo su protección, bajo su cuidado. Cuando el temor pasa a ser miedo, el amor, el perfecto amor, dice que echa fuera el temor. Miren, nosotros no somos superhumanos, también nos enfermamos, también nos cansamos, pero sí tenemos nuestra convicción y nuestra seguridad que cuando el Señor nos quiera llevar a su presencia, Él lo va a hacer. Esto no significa, ¿verdad?, que sea irresponsable con todas las normas que nos han señalado, pero sí sé que el Señor tiene mi vida, en sus manos están mis tiempos. Miedo, temor, en contra de la fe, esa fe, ¿verdad?, que no nos permite a veces, ¿no es cierto?, mirar cosas, la fe que necesitamos en realidad, esa fe, ¿verdad?, que nos dice, yo estoy contigo, no te dejaré ni te desampararé. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Esa fe que nos dice que contra ningún arma contra nuestra prosperará. Qué bueno es el Señor a través de esto. Otra cosa que nos enseñó este virus, dice este pastor allí en Italia, que necesitamos a Dios y que necesitamos orar. Imagínense, Europa le dio la espalda al Señor. Yo estuve en España hace un tiempo atrás y fue triste estar allí y ver cómo se olvidó la gente de Dios. Usted aquí en Chile sube a un colectivo, a una micro, prende la televisión, la radio y alguien va a hablar de Dios. Allá no, se borraron, se olvidaron de Dios, le dieron la espalda a Dios. Pero hoy este virus ha hecho que la gente busque a Dios y se dé cuenta que sin Dios no son nada y no pueden hacer nada. Médicos ateos hoy están volviéndose al Señor. ¿Por qué? Porque se han dado cuenta que el único que nos puede ayudar, el único que nos puede salvar, el único que puede traer paz y sanidad es Dios. Necesidad de Dios y necesidad de orar y hablar con ese Dios. Dios no es una religión. Dios es una experiencia viva cada día, a cada instante y a cada momento. Y usted y yo lo necesitamos a Él. Séptima cosa que dice este pastor italiano: la vanidad de nuestra vida. Se han dado cuenta que todo es vanidad, que tener una buena casa no sirve, que tener un buen auto no sirve. Se han dado cuenta que haber sido un profesional y haber ganado mucha plata por tantos años y haber recorrido el mundo no les sirve de nada hoy. ¿Sabe por qué? Porque el hombre se volvió arrogante y orgulloso, porque el hombre pensó que sin Dios podía vivir. Pero cuando Dios creó al hombre, puso su imagen en él. Usted lejos de Dios nunca va a poder ser feliz. Lejos de Dios nunca va a poder, ¿verdad?, disfrutar de la plenitud de Cristo y de la vida. Necesitamos a Dios. Necesitamos buscarle. Pero también nos damos cuenta a través de esto que los más ricos y los más pobres no hace distinción este virus y que usted necesita tener a Dios en su vida y que, como dijo Salomón en Eclesiastés, el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Como dijo Job, nací, llegué al mundo desnudo,
me iré del mundo desnudo. ¿De qué sirve tener tanta riqueza? ¿De qué sirve amontonar, verdad, bodegas allí de dinero y de plata hoy si no hay cura para esto? Y por último, dice que ellos aprendieron a través de este virus dónde poner su esperanza. ¿Sabe dónde pusieron su esperanza ahora que ya no tienen esperanza? En Dios, el único que puede darnos esperanza. Por eso yo le animo que usted sea un asa de este tiempo y que restaure el altar y que restaure la comunión con el Señor. Que usted pueda buscar al Señor con todas sus fuerzas, con todo su corazón. Porque si usted lo hace, usted podrá habitar al abrigo del Altísimo. Usted podrá morar bajo la sombra del Omnipotente. Porque Él es nuestra esperanza. Porque Él es nuestro castillo. Y como le decía a mis pastores de esta región, torre fuerte es el nombre de Jehová. A Él correrá el justo y será levantado. No importa que no estés yendo a la iglesia. No importa que nunca hayas tenido un encuentro con el Señor. Esta noche puede ser ese momento. Y yo quisiera invitarte que allí donde tú estás puedas cerrar tus ojos por un momento y puedas decirle al Señor, a Dios, al Señor Jesucristo, que Él pueda venir sobre tu vida, que Él pueda guardar tu casa, que Él pueda guardar tu familia, pero sobre todas las cosas que tú puedas restaurar ese altar que ha estado destruido por tanto tiempo y por tantos años. Yo quisiera invitarte a orar en esta hora. Yo quisiera que tú pudieras abrir tu corazón al Señor. Yo quisiera que oraras conmigo en esta hora. Padre, en el nombre de Jesús, muchas gracias por esta palabra, Señor. Una palabra que trae fuerza, aliento y esperanza, pero nosotros no podemos si tú no estás con nosotros. Mis amigos, mis hermanos que están escuchando no pueden si tú no estás allí, Señor. Si tú no obras de una forma especial y sobrenatural a través de tu Espíritu Santo. Señor, en esta tarde, en esta noche, que estamos haciendo iglesia de otra manera, de otra forma, trae salvación a todos aquellos que están mirando este video, Señor. Trae sanidad a aquellos que están enfermos. Trae, Señor amado, salvación, Dios mío, a aquellos que por tanto tiempo y por tantos años han estado lejos de ti. Señor, tu palabra dice que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Necesitamos estar bajo tu protección, Señor. Necesitamos que tú guardes, Señor, a nuestra familia, a nuestros hermanos, a nuestros amigos, a nuestros vecinos, Señor, porque también somos iglesia y tenemos que ser luz y tenemos que ser sal. Señor, escucha la oración de todos aquellos que en este momento están orando y están intercediendo y están pidiendo, Señor, tener un encuentro contigo. Porque tú no estás limitado a cuatro paredes, Señor. Tú eres el Dios que está en todo lugar, que todo lo sabes, que tienes todo el poder. Y por eso también oramos en esta hora por nuestro país, por nuestra sociedad. Oramos, Señor, por nuestro mundo, que está cayéndose a pedazos, pero solo tú puedes traer salvación. Obra, Señor, y detén esta pandemia, porque para ti no hay nada imposible. Pero también, Señor, ayúdanos a volvernos a ti y buscar y saber que nuestra esperanza eres tú, Señor. Tú eres nuestra esperanza. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por tu presencia en medio de nosotros. Te honramos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Estimado hermano, estimado amigo, bueno, quizás usted se integró cuando estábamos recién compartiendo la palabra, en realidad como iglesia al Buen Samaritano. Estuvimos hoy una reflexión, el día de ayer estuvo el pastor Pablo. Mañana también estará el pastor Pablo a las 19 horas, 7 de la tarde, porque a nivel de toda Sudamérica y Latinoamérica va a haber un evento por Face, ¿verdad?, en Iglesia de Dios Latinoamérica, donde nuestro obispo Ángel Marcial quiere compartir un tiempo de oración y estará también nuestro obispo mundial, Tim Hill, predicando, dando la palabra y compartiendo la cena del Señor. Así que yo le animo mañana para que usted en su casa pueda tener, ¿no es cierto?, el pan y el vino para que ellos puedan ministrarnos y podamos tomar la cena del Señor, ¿verdad? Y es abierto no solo para los hermanos de la Iglesia de Dios, sino que para todos los hermanos y también usted que hoy quizás abrió su corazón al Señor. Así que yo le invito para mañana a las 20 horas, ¿verdad? Bueno, a las 5:45 será este evento por Face, ¿verdad? A través de Latinoamérica, ¿verdad?
Y a las 20 horas el pastor Pablo estará, ¿no es cierto?, también dando una reflexión para todos aquellos, los hermanos del Buen Samaritano, amigos y que están también en el Face, ¿verdad? Para que también usted pueda compartir. Y ya en la semana estaremos el día miércoles a las 20 horas, el día viernes a las 20 horas y el próximo domingo a las 6 de la tarde para que también usted pueda programarse. Así que un abrazo fraterno, sé que Dios le ha bendecido en esta tarde. No se olvide entonces mañana, un cuarto para las 6, a través de Conéctese, a través de Face, usted busca allí Iglesia de Dios Latinoamérica y van a estar allí, ¿no es cierto?, nuestro hermano que es el obispo Ángel Marcial, ¿verdad?, director de campo de Latinoamérica, dirigiendo un servicio de alabanza y de adoración, y estará predicando nuestro obispo mundial, Tim Hill, la palabra del Señor, y compartiremos la mesa del Señor. Si usted es nuevo, bueno, le vamos a comentar que la mesa del Señor o la cena del Señor o la Santa Cena, ¿verdad?, es un sacramento que dejó el Señor Jesucristo instaurado para que usted y yo podamos compartir el pan y el vino. El pan representa el cuerpo de Cristo que fue golpeado y lacerado en la cruz del Calvario por nuestras enfermedades, por nuestro pecado, y el vino representa la sangre de Jesús, ¿verdad?, que fue derramada también allí por nuestras iniquidades y por nuestros pecados. Cada vez que compartimos la cena del Señor es para tener comunión íntima con Dios, el Padre, y también con nuestros hermanos. Así que le animo para que mañana usted pueda darse este tiempo. Un abrazo, saludos. Amigo Bastián, que estás allá en Copiapó, bendiciones, nuestra hermana Yesenia, David Espinosa también, de allí de Concepción, la pastora Gisela, que el Señor le bendiga, el pastor Cristian, Gaby, que Dios te bendiga, Gabriela, bendiciones, también está nuestra hermana Damaris, nuestra misionera, Pablo, Anelei, Daniela, nuestra hermana María, allá también cerca de Copiapó creo que está viviendo, el pastor Pablo Pichilén, Daniel Valdés, creo que él está por allá en Europa, que Dios te guarde allí, te bendiga, te proteja. Nuestros hermanos de Sublimados Estampados, Dios les bendiga. Nuestra hermana Marta, nuestro hermano Jorge Navarro, Dios te bendiga. Nuestra hermana Mari Catalán, Maggi, Dios te bendiga también. Y así, pastora Mirna, Jovita Tranamil, Dios te bendiga. Bueno, voy a leer algunos para que, voy a tener que leerlo a todos para que no se sientan. Nuestro pastor Miguel Vargas, Dios le bendiga allí en Santiago. Nuestro pastor Valdecid en Brasil, Dios le bendiga. Un abrazo fraterno, estimado pastor. Nuestro hermano Jaime, nuestro hermano Hugo Díaz, Dios te bendiga. Nuestra hermana Elisa Contreras, que el Señor le bendiga, hermana, ¿verdad? El pastor Luis Alberto, nuestro pastor de ahí de la Alianza. Ale, Dios te bendiga, saluda a tu mamita, ¿verdad? Que el Señor le bendiga mucho a nuestra pastora Laura, nuestra hermana María Soledad, pastora, si no me equivoco, de allá de Talca. Robinson, Dios te bendiga, Robinson, un abrazo. Pastor Ugel, que el Señor le bendiga. Romina, Dios te bendiga, saludos a Pedro. Mariela, prima, Dios te bendiga allá en Santiago. Dios bendiga a tu familia. Pastora Sara también, Dios le bendiga. Familia Hermosilla, Pradenas, Dios les bendiga grandemente. Prima Olga, Dios te bendiga. Cuñada María Elisa, Dios te bendiga grandemente. Hermana Gladys, que el Señor le bendiga también a ustedes. Luis, amigo, Dios te bendiga, Luis, Ñancupil. Romina, que el Señor te bendiga. Elías, sobrino Elías de allá de Argentina, que Dios te bendiga. Pastor Marco Ramírez, que el Señor te bendiga mucho, amigo, Dios te bendiga grandemente. Ángel, Erguidia, Dios les bendiga. Pastor Raúl, Dios le bendiga. Marta Salazar, hermana, Dios le bendiga allá de Cordillera. Irma, Dios te bendiga también de allá del lado de Cholchol. Pastor Patricio, obispo, Dios le bendiga. Un abrazo también a la distancia. Romina, Dios te bendiga y saludos a mi amigo Rodrigo. David Prado, hermano, Dios te bendiga. Francisca, junto a tu familia, Dios te bendiga. Pastora Cecilia, un abrazo también para allá, el Coihue. Hermana Viviana en Chillán, Dios te bendiga grandemente. Nicole, que el Señor te bendiga igual. Bueno, me faltaría el tiempo, solo quiero decirles que el Señor les bendiga. Ha sido un hermoso tiempo en la presencia del Señor. Y mañana, como les digo, un cuarto para las 6 a nivel latinoamericano habrá un evento, pero también, si no, a las 20 horas el pastor Pablo Pichilén de la Iglesia del Buen Samaritano estará también compartiendo una palabra. Bendiciones, que descansen en la presencia del Señor.